Muy buenas tardes, bienvenidos a este consultorio en vivo. Soy el doctor Eduardo Bravo, médico gastroenterólogo del Centro Médico Plaza Lima Sur. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy frecuente que es la gastritis, que en esas épocas han sido motivo de consulta en más número de lo habitual por los siguientes motivos, ¿no? La gastritis viene del término de inflamación del estómago, ya que comúnmente los médicos para términos eh, asistenciales llamamos dispepsia, que es mala digestión, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en esta nueva temporada en la cual estamos viviendo, ¿no? Los motivos de consulta en la especialidad han aumentado de un número mucho mayor que antes, porque tenemos muchos más factores en los cuales los pacientes vienen a quejarse, ¿no? El problema del estómago, de gastritis, tiene que ver mucho con los estados de alimentación del paciente, con el tema del estrés, ansiedad, y con la pandemia todos estos temas han aumentado, la verdad, en un número desproporcionado, ¿no? ¿No? Tanto en la parte social y de salud, ¿no? Que lo hemos pasado en la pandemia de una forma muy dura, ¿no? Y hemos visto este problema en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? En todos los niveles. Y también en diferentes edades, ya se me hace niños, adolescentes, adultos mayores. Es un tema muy frecuente, ¿no? Por eso hemos decidido en esta especialidad tocar este tema que es muy frecuente, se habla mucho en la población y que uno lo tiene que saber abordar y acudir al médico para poder tener un mejor diagnóstico. Entonces, la gastritis es un término médico de inflamación del estómago y a veces el paciente cuando va a la consulta médica tiene la receta y dice dispepsia, que es la parte médica de decir mala digestión, ¿no? Mala digestión, ¿no? Pero para términos de la charla, hablaremos de dispepsia como sinónimo de gastritis, que es la inflamación del estómago, que la verdad, algún momento uno ha presentado alguna molestia digestiva, ¿no? Del estómago. Médicamente, nosotros tenemos criterios para ver si alguien tiene o no gastritis. No todo dolor de abdomen es gastritis, definitivamente. Tiene que ser evaluado por el médico, examinarlo y hacerle preguntas que son de rutina para ver si el paciente tiene o no gastritis, ¿no? Entonces, los síntomas principales médicamente, ponemos ahí en la diapositiva, plenitud postprandial, molesta, es decir, alguien come y se siente hinchado, lleno. Doctor, vengo a la consulta porque como y me lleno, me siento así muy inflado, ¿no? Que es una plenitud postprandial, ¿no? Después de comer, ¿no? Lo otro, médicamente dice, saciedad temprana molesta. ¿Qué quiere decir? Que el paciente viene a la consulta, doctor, yo como 2, 3 cucharadas y estoy lleno, ya no tengo ganas de comer ya. Saciedad temprana. El otro, doctor, yo siento dolor en el estómago, siento que cuando estoy mucho tiempo sin comer me duele. O otro paciente viene, doctor, yo como algo y me siento dolor en la zona del abdomen superior, ¿no? Básicamente podemos decir arriba del ombligo, en la zona epigástrica. Y el otro síntoma, que es el que el paciente más bien a consulta, es el ardor epigástrico. Entonces, mucha gente viene a la consulta con una distensión, una anemia precoz, y la verdad son síntomas de gastritis, pero doctor, yo no siento que me arda. O sea, muchas veces el ardor que uno escucha coloquialmente en los vecinos, familiares, puede ser un tema del estómago, pero también hay otros síntomas del estómago, como está ahí, saciedad temprana, distensión, hinchazón, que son temas del estómago de gastritis y que el paciente puede subestimar y al final no ir a consulta médica, ¿no? Estos síntomas tienen que ser recurrentes en el paciente, ¿no? No es que me da una vez cada 3 años y eso pasa desapercibido. Eso no es una gastritis. Es algo que viene varias semanas previas, que es recurrente y que al paciente le incomoda, le dificulta su actividad cotidiana, interfiere en la calidad de vida del paciente, interfiere en la relación laboral, familiar, ¿no? Son temas que al paciente
ya no está tan cómodo con su estilo de vida y viene a consulta a preguntarse qué está pasando, ¿no? Y en este escenario tenemos dos grupos de pacientes. El paciente que viene por distrés postprandial, que es básicamente el hinchazón. Hay gente que más le hincha la barriga, ¿no? El gas, ¿no? El eructo, ¿no? Y el otro grupo, que el que viene más por dolor, dolor, ardor, ¿no? Ambos grupos son catalogados de gastritis, tienen diferentes esquemas de tratamiento, pero son motivo para ser evaluados en la consulta médica por el especialista. En las causas, médicamente, esa diapositiva es bastante compleja, ¿de acuerdo? Hay factores hormonales, factores de sensibilidad, neurotransmisores, hay patógenos microbianos, enteroparásitos, bacterias, sensibilidad, que repito, y el tema del estrés, ¿no? Pero un poco resumiendo, vemos ahí el estómago, donde cual la inflamación crónica, persistente, hace que el estómago no se distienda bien, secrete más ácido, sensibilice las fibras sensitivas del estómago, hay una hipersecreción del mismo del ácido, hay factores asociados también, el Helicobacter, por ejemplo, que es muy frecuente en nuestra población, alcohol, algún tipo de comida. O sea, el tema es complejo, ¿no? Es complejo y uno tiene que saber diferenciar bajo qué factor el paciente está cayendo. Pero de hecho el estómago es un órgano muy sensible porque es el primer elemento en el cual llega la comida a ser el inicio de la digestión, ¿no? Como tal, ¿no? Con la trituración, secreción de ácido, movimiento, ¿no? Y tiene que estar en orden para que el paciente pueda tener una, una buena digestión, ¿no? Repito, y así una buena absorción luego de nutrientes. En las causas, bueno, hay un sinnúmero de causas. Cada paciente tiene un perfil diferente. Hay pacientes que pueden ser más las causas por un tema de infección por Helicobacter pylori, que es la bacteria muy conocida, que muchos han escuchado, que en el Perú ha sido uno de los países donde más se investigó esta bacteria, ¿de acuerdo? Y que es muy prevalente en nuestra población, ¿de acuerdo? El otro es el tema del alcohol, tabaco, drogas, que también se asocia con el tema de la gastritis. Muchos piensan porque fuma, el tabaco no va al estómago, cuando realmente gran parte del porcentaje va al estómago y en menor porcentaje al pulmón, ¿no? Por eso que también el tabaco, a la larga, cuando es persistente, puede dar también cáncer gástrico, ¿no? El otro factor que es muy importante es los estados tensionales, ¿no? Hay gente que viene a la consulta médica y asocia, ¿no? Periodos, por ejemplo, en niños, periodos de carga anémica alta, exámenes universitarios con tensión, o hay gente que también por un tema laboral, a fin de mes, tiene mucha carga asistencial y viene a la consulta por el tema, o también temas anímicos, tensionales, familiares, o amorosos, ¿no? En el cual el paciente viene tensionado y con mucha molestia digestiva, ¿no? Y también hay factores de alimentación, ¿no? Horarios, ¿no? Hay perfiles de pacientes que, por ejemplo, se van a estudiar rápido y no desayunan, o el típico padre de familia que trabaja todo el día, llega tarde a la casa y cena en plan de las 9 y 10 de la noche y un horario bastante muy tarde para poder comer, ¿no? O también la gente que trabaja de amanecida, ¿no? Cada paciente tiene una particularidad y hay que saber individualizarlo y saber en qué perfil o en qué factor está cayendo para poder ayudar al paciente mejor tratarlo, ¿no? Y este factor también me ayuda mucho. El peruano en general tenemos costumbre de comer, ¿no? Comer y sentir la sensación de llenura, sentirse lleno, ¿no? Cuando recomendarle a uno de comer, está satisfecho y dejar ahí la comida porque ya no requiere más. Pero la sensación de sentirse lleno hace que uno coma copiosamente y eso también dificulta la digestión de las comidas, ¿no? Obviamente, ¿no? Ni qué decir del exceso de frituras, chocolates, harinas, que también uno tiene que saber mesurarlo, ¿no? O sea, la idea es un tema básicamente de saber ordenarse en estilo de vida, alimentación y esos son los pilares del tratamiento, ¿no? Y la última causa que también se ve, porque ahora hay más fármacos para manejar muchas enfermedades,
y en nuestro país la libre venta de medicamentos es bastante fácil. Y la automedicación con fármacos, antiinflamatorios, antibióticos o corticoides también con la pandemia, la paciente venía muy frecuente con el tema del estómago porque se automedicaban, ¿no? Entonces todos estos factores influyen en el paciente venga a la consulta con muchas molestias digestivas, ¿no? Los elementos de alimentos que son bastante difíciles de digerir, hay, hay un sinnúmero, pero los más conocidos son el exceso de frituras, chocolates, gaseosas, exceso de de carnes rojas, exceso de consumo de café. Un café al día, digamos que es un tema bastante común, pero hay pacientes que por la tensión laboral o el trabajo consumen 4 o 5 tazas de café, que la verdad no es tan necesario, porque hay también un componente adictivo, ¿no? Con la cafeína, ¿no? Ni qué decir con las causas que esto da con los temas metabólicos de glucosa, triglicéridos, colesterol, que también el paciente viene con esos problemas de salud a ser evaluados. Los síntomas, como comenté, la pesadez, el dolor, los gases, náuseas, acidez, ardor, son distintos. Y el paciente puede venir nada más por un síntoma, o hay uno que viene por todos los síntomas a la vez. Ese es un tema bastante frecuente en la población y, y que tenemos que saber orientarlos para que el paciente pueda identificarlos y sobre todo ver cuál de estas causas que hemos conversado va en el paciente, ¿no? Va en el paciente. En las estrategias, esto es un tema importantísimo. En la consulta médica, el paciente tiene que sincerarse y darle información precisa al médico, particularmente en la consulta cuando el paciente viene acompañado, es un plus, porque muchas veces cuando hacemos unas preguntas de rigor, alimentación, horarios, tipo de comida, ritmo de vida, calidad de sueño, a veces el paciente un poco subestima la información y el acompañante da esos datos que el paciente inicialmente subestima, ¿no? Entonces es importante esta parte de individualizar cada caso, porque cada uno es un mundo distinto, y poder orientar a este paciente qué es lo que tiene que hacer para estar con una solución efectiva, ¿no? Entonces, una clave es individualizar, darse el tiempo de escuchar al paciente, examinarlo y con eso tener una mejor idea del paciente. Definitivamente es un tema que a veces, por temas de tiempo, uno puede subestimar, pero la verdad, este es el key diagnóstico. Darse un tiempo con el paciente, hacer las preguntas concretas, que el paciente nos dé información o que el familiar nos ayude también con los temas que el paciente quiera comentarnos y individualizarlo. Eso es importantísimo, ¿no? La parte de la consulta, la anamnesis, el examen, ¿no? Y en nuestro algoritmo tenemos que buscar siempre temas orgánicos, ¿no? Un factor importante en nuestro país es el Helicobacter pylori, que hay muchas formas de buscarlo. Personalmente, y la Sociedad de Gastroenterología de Perú, en nuestro país que están por el Helicobacter, las pruebas de sangre para buscar Helicobacter no son de tanto fidedignas. Muchas veces vienen a consulta con serología positiva por Helicobacter y la verdad no tienen tanto valor, ¿no? ¿No? Porque son pruebas que miden anticuerpos cuando la bacteria está en el estómago y la verdad no son de tanta utilidad para nuestra consulta médica, ¿no? Hay una prueba también de test de aliento, que es un reactivo que el paciente toma en una pastilla, hay una reacción química a nivel de la mucosa gástrica, reacciona con la bacteria, si en caso estuviese, y por el aliento emitimos un carbono ya marcado y podemos cuantificar si está o no la bacteria. Es una prueba no invasiva, muy frecuente que usamos en gente joven, adolescentes, también niños, que no tienen signo de alarma, signos de gravedad, que nos ayuda a identificar si está o no la bacteria, ¿no? Otra prueba que también está en el Perú recientemente es el antígeno en heces y las pruebas invasivas son con endoscopía y reactivos y biopsias, ¿no? Que son temas en pacientes determinados, ¿no? Otra parte importante en la consulta médica es qué paciente que tiene gastritis, con los síntomas descritos, en el perfil que vemos, quiénes van en endoscopía, ¿no? Y una de las causas es la edad. Lamentablemente en nuestro país, una de las principales causas de cáncer es cáncer gástrico, tanto en hombres y mujeres.
y personas que tienen más de 40 años con síntomas digestivos superiores, invitamos a que se haga una endoscopía para corroborar que no tenga una lesión estructural que pueda cambiar el diagnóstico y el manejo del paciente, ¿no? Lo otro son los síntomas de alarma, ¿no? Pacientes que están muy sintomáticos, que se han automedicado con antiácidos y no mejoran, también hacemos endoscopía. Pacientes que han tenido un tratamiento y no responden también. Personas que han tenido historia familiar de cáncer gástrico o personas que han tenido una pérdida importante de peso, que evacúen sangre en las heces, que vomiten frecuentemente, pueden también ser candidatos a una endoscopía para corroborar que no tenga una lesión más grave, ¿no? Y siempre, como comenté, es el paciente individualizar y examinarlo, porque en el abdomen hay varios órganos que están juntos. El estómago no está solo, está al costado lo que es la vesícula, arriba del hígado, detrás el páncreas, al costado el intestino. O sea, hay que examinarlo y hay que pedir las otras pruebas que también pueden confundirse, ¿no? Muchas veces temas de vesícula, de páncreas o hígado pueden confundirse y tienen que ser evaluados en la consulta y pedir las demás pruebas que pueden ser importantes en el manejo del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente, hacemos el screening, ¿no? Hablamos de un paciente típico, ¿no? Un paciente varón de 45 años de edad, que es padre de familia, que trabaja, digamos, full todo el día y viene porque está con ardor en el estómago, come cena rápido, el caballero cena muy tarde y está empezando a tener dificultades en su actividad laboral, ¿no? Entonces, es un paciente de 45 años con síntomas persistentes, digamos que es un paciente que va a endoscopía para buscar otras causas que también pueden confundirse con gastritis. A veces encontramos úlceras, pólipos, tumores, que también pueden confundirse con el tema de gastritis, y la endoscopía va a eso, ¿no? Va a buscar que no tenga una lesión estructural, que cambie el diagnóstico, y si todo está bien, buscamos la bacteria Helicobacter por pruebas rápidas de Helicobacter o también por biopsias, ¿no? Entonces, vamos a pasar un video de lo que es una endoscopía brevemente, ¿no? En el cual vamos a ver esta parte que es el intestino delgado, el duodeno, que se ve ahí normal, ¿no? Obviamente, en endoscopía nosotros tenemos que hacer una preparación previa, una limpieza, ¿no? Porque hay un poco de saliva que a veces puede confundir o tapar la zona expuesta. Lavamos el estómago, aspiramos el líquido y vemos la mucosa rosadita, rosadita, bien, sin ninguna lesión, un poco de enrojecimiento en áreas. Vemos que después una gastritis leve, y en el cual todo se ve sanito, sanito, sin ninguna lesión o heridas, ¿no? Entonces, una endoscopía de una gastritis común y tomamos muestra de buscar Helicobacter y con eso determinamos o no si hay la bacteria. Y también algunas veces el patólogo nos da algunos indicios de inflamación crónica que también nos ayuda a ver en el manejo posterior y sobre todo en el chequeo consiguiente después de la endoscopía, ¿no? Y en el tratamiento tiene que ser basado a una buena anamnesis, es decir, a una buena entrevista con el paciente, a un buen ensayo físico y si requiere algunas pruebas complementarlas, pero la entrevista y el examen son cruciales para dar un buen tratamiento porque nos ayuda un poco a ver en qué perfil está el paciente. Es el perfil que básicamente le arde, el perfil que básicamente le hincha, el paciente que más toma medicamentos que se automedica, el paciente que más es más tenso, el paciente que cena muy tarde, cuando desayuna. O sea, cada uno tiene un perfil diferente, ¿no? Y en base a eso tiene que individualizarlo, ¿no? Entonces, una clave es identificar los factores agresores. Helicobacter, el alcohol, tabaco, la parte emocional, manejar el estilo de vida, ¿no? El peso correcto, el hábito del sueño y los fármacos, que es lo que uno más pregunta, ¿qué medicamentos puedo tomar? Y yo soy en esto bien claro, ¿no? O sea, el paciente puede tomar varios medicamentos, pero si, por ejemplo, sigue fumando, sigue tomando, sigue comiendo chatarras, por más que lo medique con el medicamento más costoso, por así decirlo, el paciente no va a mejorar. O sea, la clave es identificar el factor, ¿no?, del estilo de vida que está haciendo tal vez no tan correcto, modificarlo y ayudarlo con la medicación para que esté rápidamente mejor, ¿no? Los medicamentos son un tema temporal, no son para siempre.
¿de acuerdo? Sería por temporadas, un mes, 2 meses, según cuadro clínico, o semanas, y si mejora el factor descompensante, el paciente, la verdad, se recupera rápido y hace una vida normal, ¿de acuerdo? Los fármacos conocidos, hay esomeprazol, pantoprazol, que bajan la secreción del ácido, hay metoclopramida, que favorece el movimiento del intestino, hay megaldrato, que un poco recurre en el estómago, pero son adyuvantes o aliados en el tratamiento, pero no son tanto el pilar, ¿no? Que para mí en la consulta va a poder modificar el estilo de vida o el factor causante para que el paciente tenga una mejoría sostenida, ¿no? Porque típicamente el paciente toma su pastilla, no cambia el estilo de vida, deja la pastilla y se siente mal y se ve dependiente, por así decirlo, y está a punto de pastillas cuando no hace el cambio sustancial que es mejorar su estilo de vida, ¿no? Esos son consejos de la OMS, que es básicamente lo que hemos conversado: comer saludable, ejercitarse, manejar el estado de estrés, hidratarse, mantener un buen peso, que son los que ayudan a tener una mejor calidad de vida. Y no solamente con el estómago, también ayuda con la parte metabólica, con el colesterol, con el triglicérido, con la glucosa, con la insulina, con el peso, con el abdomen, con el bienestar. Son temas que en general es el plus en el paciente. Y eso nos toma un tiempo en la consulta para que el paciente interiorice, y los cambios son sustanciosos, ¿no? No es que el paciente venga a la consulta, hace una entrevista rápida, lo medique. No, tiene que ser una entrevista minuciosa, focalizada, individualizada, y que el mensaje sea claro para el paciente y pueda sostenerlo. ¿De acuerdo? Eso es todo. Les agradezco su presencia. Necesito en esta parte los temas, las preguntas a poder resolver. He querido dar más pie a la exposición, a la charla de preguntas, porque es la parte que más me interesa. Es entonces, por favor, estoy dispuesto a interactuar y estar junto con ustedes para resolver las preguntas. Muy bien, empezamos. Acá tenemos una pregunta. Dice: doctor, una consulta. Mi esposo no ha sido diagnosticado con gastritis, pero ya lleva más de 2 semanas con un dolor en el estómago con reflujo y acidez solo en las mañanas. Él en la pandemia tuvo un problema de ansiedad, fue tratado y también tuvo esos episodios. Muy buena pregunta. Bueno, entiendo que el esposo es una persona mayor, un adulto, ¿no? Tal vez más de 40 años promedio, en lo cual ya ha tenido síntomas digestivos recurrentes, ¿no? Entonces, y no solamente el paciente viene por gastritis, que tal vez sea el problema de su esposo, pero también tiene episodios de reflujos, ¿no? Y acidez, ¿no? Típicamente el paciente que viene con reflujo acidez en las mañanas es un paciente que tal vez por casualidad o por costumbre tiene una cena tardía. Para mí tardío es cenar más de 8 de la noche, cenar 8, 9, 10, y cenar como el almuerzo, la vara es muy difícil digerirlo y el paciente amanece lleno, hinchado, con síntomas, ¿no? Entonces, una clave es cenar temprano, y en general cenar o la mitad del almuerzo o semejante al desayuno en líneas generales, ¿no? Cenar temprano para mí 7, 8, no más tarde, ¿no? Porque, pongamos, ¿no? Uno trabaja todo el día. Es un ejemplo que doy en la consulta médica, ¿no? Trabaja todo el día y tú llegas a la casa a descansar, ¿cierto? Entonces, si tú llegas a la casa a descansar, tu estómago también tiene que descansar. Tú le das un trabajo suave, amigable, para que el paciente esté cómodo en la noche y no esté fastidiado. Pero si le das una comida copiosa, que es típicamente lo mismo que el almuerzo, 8, 9, 10, tu estómago va a trabajar igual durante el día. Y la digestión es mucho más lenta, por así decirlo. Y el paciente va a estar con comida en el estómago durante la madrugada, va a estar con secreción. Y uno duerme acostado, ¿cierto? Y todo por gravedad, la comida va a tendencia a regresarse. Entonces el paciente viene por gastritis y también por reflujo, que es otro tema a conversar tal vez en otra charla, porque también es frecuente, ¿no? Entonces el paciente tiene que venir a la consulta médica, tiene que ser evaluado, y si tiene los criterios que conversé, tal vez sea candidato a una endoscopía, pero más que eso, tenemos que identificar el factor, ¿no? Yo buscaría
qué come en la noche, a qué hora cena en la noche y cómo es su ritmo de alimentación y qué come en la noche. Muy bien. Doctor, buenas noches. ¿Comer mucho ají me puede dar gastritis? Es otra pregunta habitual. Siempre la palabra mucho no es saludable para la digestión, ¿no? Como dije, café una vez al día creo que es un tema bastante amigable. Creo que no, nadie tiene por qué tanto seguir restringirte en sí. Ají, claro, puedes tomar ají sin que tengas que excederte. O sea, hay gente que sí, pacientes que vienen, doctor, quíteme todo menos el ají, porque es lo único que le da sabor a mi comida. Y se exceden, se tiene una, dos. Siempre el exceso es dañino, ¿no? Inclusive con las frutas, ¿no? Hay frutas que son muy buenas, pero si te excedes, también es perjudicial, ¿no? Entonces, sí, ají, picantes, café, son temas que en exceso son dañinos, ¿no? Que en general puede dar justamente la gastritis que uno puede sentir en el día a día, ¿no? Doctor, buenas tardes. Tuve tratamiento por Helicobacter, tenía gases y ardor estomacal. Después de un mes, otra pregunta, luego tengo casi todos los días gases. Estoy con la simeticona. ¿Debo atenderse con el especialista? Por supuesto, claro. No todos los síntomas son por Helicobacter, ¿no? Vemos que el paciente fue tratado por Helicobacter, vemos que el paciente fue tratado y erradicado, ya no hay la bacteria, pero sigue comiendo mal, sigue siendo muy tarde, se automedica, fuma, toma, la digestión que genera exceso de gases puede persistir, ¿no? La simeticona es un medicamento mucho para los gases que es bastante efectivo, pero si no tratamos la causa de fondo, el paciente va a estar siempre dependiente de ese fármaco. Y la verdad, como digo, no es la idea de depender de medicamentos. Es básicamente manejar un poco el estilo de vida. Y mis pacientes, que en general son de buen apetito, igual que todos nosotros, cuando tienen un evento, yo lo aconsejo, ¿no? Si tienes un evento en el cual, no sé, se casa alguien, hay una cena muy tarde, va a haber algo de tragos y sabes que vas a excederte, entonces tienes que tomar unos digestivos antes, unos después, para un poco paliar, minorar los síntomas que puedes sentir después, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Tengo entendido que la gastritis, ya sea aguda o crónica, tiene cura. Y nadie debería tener esta patología. ¿Qué opinión nos da con respecto a la salida a la sábila que tanto recomiendan los gastroenterólogos independientemente del Helicobacter pylori? Bueno, la sábila, igual que el tococh, igual que la maca y otros sinnúmeros de elementos que tenemos en nuestra rica gastronomía y peruana, son elementos inocuos. Hay personas que sí sienten que le ayuda y la verdad si es natural y te ayuda, perfecto, ¿no? O sea, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Pero médicamente, por estudios que demuestran esto, no hay. Hemos intentado hacer, en la parte académica, no hay un estudio que eso demuestre que sí revela, que sí hay un efecto. Pero yo lo dejo como un tema a criterio. Si te ayuda la sábila o el tocos, que es también una pregunta frecuente, y te da bien, perfecto, ¿no? Pero eso no quita a los demás factores que he comentado, ¿no? El comer a tus horas, el comer saludable, aumentar la fibra, bajarte los carbohidratos, cenar temprano, tener buen sueño, hacer deporte. Eso en general es el plus que uno debe hacer, que es lo más difícil, ¿ah? El paciente viene tal vez con la idea de tomar pastillas, que lo va a hacer, ¿ah? Se va a hacer la ecografía, tal vez se va a hacer la endoscopía, todo el chequeo, pero cambiar la rutina es lo más difícil, pero que la verdad es lo que tiene más impacto en el paciente. Otra pregunta. ¿La gastritis puede provocar estómago flojo? Bueno, en sí las diarreas que uno puede tener no son en sí por gastritis, ¿no? El hecho que alguien, digamos que comió una comida contaminada en la calle y se le aflojó el estómago, digamos que no es causa de gastritis, es netamente por causa de una indigestión, una toxina, bacteria, o sea, no son un tema de causa-efecto, ¿no? Pero sí, la gente que tiene su estómago con gastritis, que es pacientes que son frágiles, sus diarreas, digamos que son acompañados con dolor de estómago también, ¿no? Son pacientes un poco más frágiles que pueden descompensarlo, ¿no? Pero en sí,
una gastritis como tal no es una causa de diarrea frecuente, ¿no? Doctor, buenas noches, disculpe. Si uno se llena de gases, ¿es a raíz de gastritis? Ya, ok, acá hay que un poco tratar de diferenciar, ¿no? Gases en la consulta médica, uno pregunta, ¿gases que los puedes botar por arriba, eructos, o gases que botas mucho por abajo, los flatos, ¿no? Entonces, básicamente los eructos que puedes sentir suplemente pueden ser por un tema de gastritis o de dispepsia. Los gases por abajo, el tema es más complejo porque también son gente que a veces son estreñidos. Son gente que a veces retiene materia fecal, ¿no? Que también tiene dificultades para evacuar. Entonces, es un tema que también tiene que abordarse en la consulta médica, ¿no? Los eructos sí puede ser por gastritis, que son temas de mala digestión, pero cuando son más flatos, también puede ser parásitos, ¿no? Entonces, esos temas son amplios y tienen que ser en la consulta médica, ¿no? Bueno, es una pregunta un poco más larga, interesante, vamos a todos atentos. Dice, doctor, me hicieron una endoscopía y resultó una gastritis central no erosiva. Seguí un tratamiento y sigo igual. Mi malestar es amargor en la boca o ardor en la boca. No tengo malestar estomacal. Todo empieza de lo que entra en la boca y termina de comer algo. Siento la lengua hacia adentro, un malestar de quemazón y amargo. Ya me hicieron una ecografía de todo el estómago y todo está bien. Pensé que era el hígado, páncreas y no sale nada. Yo no sé qué comer, porque si como una galleta de soda al rato, este malestar en la lengua queda como irritada. Por favor, ¿qué tratamiento me recomienda? No tengo dolor en el estómago, solo esa sensibilidad en la lengua. Claro, acá hay preguntas básicas, ¿no? Es una pregunta frecuente en la consulta médica, el tema de la boca, la boca amarga, el ardor, ¿no? Acá la paciente nos dice que está desencadenado por la ingesta de alimentos. Es un dato importante, porque hay pacientes que solamente le arde la boca, la lengua, y no tiene nada que ver con las comidas. Entonces, muchas veces tiene que ver la sensibilidad. Y hay a veces deficiencia de vitaminas, por ejemplo, la vitamina B12, que influye mucho en la sensibilidad nuestra, puede estar alterada. O también puede ser temas gingivales, de encías, caries, que también pueden dar ese problema en la boca, en la lengua, ¿no? Y hay una consulta frecuente que pone que el hígado no tiene nada que ver con estos síntomas. Hay gente que viene con tema de reflujo, acidez, boca amarga, es el hígado. No, es una teoría, no es un tema coloquial. Pero el hígado en general, el síntoma que da es que se ponga amarillo. Pero que dé síntomas de ardor, dolor como tal, no. Son otros temas digestivos, ¿no? Entonces, cuando la lengua fastidia, con la comida y después de comidas, puede ser una forma indirecta de reflujo, en los cuales el reflujo, una forma indirecta, puede estar sensibilizando la lengua y uno hace un tratamiento diferente para el reflujo, ¿no? Que son estilos de vida, cenas temprano, buen peso, ¿no? Sería bueno que vengas a la especialidad, a evaluarte como corresponde y a ver en qué perfil estás tú para poder mejor tratarte, ¿de acuerdo? Otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Siento como un bulto en la garganta después de comer. He estado en tratamiento de gastritis. Bueno, de antemano, los temas de gastritis también me han asociado con reflujo, que es una charla que también tenemos que hacerla porque es una charla diferente, porque esta sensación de bulto en la garganta tiene que ver muchas veces con la sensibilidad, que el ácido sube, quema el esófago, por así decirlo, lo sensibiliza y el paciente siente como un bulto acá. Cuando hacemos la endoscopía todo está bien y el paciente maneja su estilo de vida y la verdad esto se resuelve, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Eso ya respondimos. ¿Se puede tener gastritis por estrés? Por supuesto, por supuesto. Dentro de los factores que conversamos, el estrés es uno de ellos y ahí es un factor muy difícil de manejar porque el paciente está asociado al estrés del trabajo, ¿no? Si el trabajo, que es el sustento familiar para todo lo que es el aporte en casa, es el motivo de estrés, eh, difícilmente va a dejar el trabajo, ¿no? Entonces hay que tratar de darle otras maniobras de poder ayudarlo, ¿no? Ejercicios, terapia, son temas que ayudan mucho, ¿no? Y sí, sí, el estrés es un factor de gastritis, definitivamente que sí.
Doctor, buenas tardes. En caso de que tenga eructos continuos, ¿cómo o qué puedo tomar para aliviar esta molestia, ¿no? Los eructos continuos pueden ser incisión por un tema de mala digestión, porque exceso de producción de gases, ¿no? Y hay preguntas que hacemos básicamente, ¿no? El paciente come rápido, a veces el paciente come un almuerzo en 5 minutos y lo que es tragar aire, o sea, ingiere alimentos pero también aire. O lo otro, cuando el paciente tiene su almuerzo y habla mucho. Esa aerofagia, el tragar aire, genera que se hinche, genera más eructos. Y hay pacientes que también por el tema de estrés y tensión, ansiedad, el eructo es una forma de canalizar y liberar su estrés. Y el eructo por un tema de ansiedad también, ¿no? Y los elementos que generan más gases son alimentos, ¿no? Exceso de carbohidratos, exceso de arroz, azúcares, pan, gaseosas, son elementos que generan mucho más gas, ¿no? Entonces lo que hacemos es, paciente, ordenarlos, bajar la cantidad de carbohidratos, que coma unos 20, 30 minutos, que no converse mucho cuando tenga sus elementos que ingerir y que mantenga un estilo de vida también acorde, ¿no? Eso también es importante para el tema de la producción de gases de eructo, ¿no? Otra pregunta. Doctor, yo sentí dolor intenso en el estómago, como si fuera contracción horrible. ¿Qué es? Porque me dio y yo tengo 28 años. O sea, en el examen físico, cuando uno evalúa al paciente, tiene que decirle, ¿usted dónde sintió el dolor? El dolor de estómago es un dolor que es del ombligo hacia arriba, ¿de acuerdo? Y ese retrocijón podría ser la contracción del estómago, la sensibilidad a un tema de una gastritis, ¿de acuerdo? Y uno tiene que buscar en qué circunstancia le dio, que comió horas previas, o estuvo mucho tiempo sin comer, o estuvo tomando un medicamento asociado. O sea, el dolor intenso puede ser por gastritis, pero uno tiene que también estar seguro que no sea tal vez algún cálculo en la vesícula, algún cálculo en un conducto biliar, que no sea una úlcera. O sea, cuando el dolor es intenso, tiene que buscar otras causas muy aparte de gastritis. Porque la gastritis duele, fastidia. Porque si es intenso, nos obliga a buscar otras causas más. Úlceras, cálculos, problemas de páncreas, ¿de acuerdo? Doctor, buenas tardes. Mi consulta es, ¿qué tan malo es el omeprazol o derivados de ellos sobre el tratamiento de gastritis? Ya que el estómago funciona a un pH ácido y si toma esa medicina lo alcaliniza, siendo aún más perjudicial. Como dije en la charla, los medicamentos para la gastritis, omeprazol y derivados, también son un tema temporal, ¿no? Que lo tomes un par de semanas, un par de meses, la verdad es un tema bastante mínimo, son bastante inocuos, seguros en su perfil terapéutico. El tema es cuando el paciente tiene que tomar el tratamiento por meses o años, ¿no? Que sí hay enfermedades que sí requieren tratamiento hasta casi de por vida, ¿no? Que no es el motivo de la charla, ¿no? Pero en nuestra población es frecuente que se automedique y el automedicarse no es bueno. Se ha visto personas que se automedican de esos tipos de medicamentos, omeprazol, derivados, baja el pH frecuentemente y son proclives a que tengan diarreas, ¿no? Frecuentes, ¿no? El tema que menciona mucha gente que dan Alzheimer, osteoporosis, no es un tema del todo tan claro y solamente se ha visto en estudios poblacionales que hay gente que toma por años o décadas, ¿no? El hecho de que tomes por temporadas, semanas o unos meses no se ha demostrado que tenga un efecto en sí claro para que tu salud esté en riesgo de algo grave, ¿no? Entonces, pero el mensaje va, es un tema temporal, hay que tomar la medicación cuando sea necesario, temporalmente, y manejar el estilo de vida, ¿no? Y sí, el ácido tiene un papel nuestro para protegernos de bacterias contaminantes, ¿no? Eso también está clarísimamente demostrado, ¿no? Doctor, buenas tardes. ¿Las vinagreras y reflujos es gastritis? Bueno, como comenté, los reflujos y la sensación que sube la comida es netamente enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Que es un tema distinto a la gastritis. Si a mí me preguntas qué es más difícil de tratar, difícilmente es el reflujo. El reflujo es diferente. El esófago cuando se inflama, la sensibilidad queda muy dañada y el tratamiento es más largo para que esto se resuelva. Doctor, los pólipos en el esófago pueden degenerar en cáncer. Cualquier pólipo de cualquier parte de nuestro cuerpo, según
el tipo de pólipo podría degenerar, ¿no? Obviamente hay pólipos que son menos frecuentes que más cáncer, que son los que están en estómago, en esófago. Son pólipos, la verdad que son muy benignos, pero hay pólipos que son en el colon, que son otro tipo de escenario, que sí pueden dar grave. Entonces, por eso es bueno verlos, evaluarlos, y según su necesidad, quitarlos o no, según lo que uno tenga una impresión en el momento de la endoscopía, ¿no? Muy bien. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo se puede manejar o prevenir la gastritis emotiva? ¿Y con qué frecuencia es recomendable hacer una endoscopía? Teniendo en consideración un antecedente familiar con cáncer de estómago. Bueno, aquí hay varias preguntas, ¿no? La parte emotiva, como comenté en las preguntas previas, es la parte más difícil de tratar, porque es sumamente complejo, ¿no? ¿No? Temas generales es tener buen sueño, hacer deporte, canalizado con un psicólogo, pero a veces es tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia mucha gente perdió familiares que han tenido tratamiento psiquiátrico por un tema de salud muy fuerte, depresión, que sí el estómago también se ve afectado y tiene que individualizarse, ¿no? Entonces una medida es buscar estas tipos de estrategias, ¿no? Manejar mejor el estrés, hacer deporte, ayuda psicológica o, si el caso es muy fuerte, la ayuda del especialista, también el psiquiatra, nos ayuda bastante. Y la verdad que sí, y la verdad que sí. ¿De acuerdo? ¿Y qué tan frecuente es una endoscopía, no? Eso ayuda mucho según el perfil del paciente. Si tuvo un familiar directo con cáncer gástrico, es importante saber el familiar que tuvo cáncer de estómago, a qué edad fue diagnosticado. Por ejemplo, mi papá murió de cáncer de estómago a los 80 años. Digamos que su carga genética, por así decirlo, es una secuencia larga de eventos que tal vez no sea tan fuerte en tu gen, ¿no? Pero si tuvo su papá que falleció a los 30 años de cáncer de estómago, ahí hay un tema diferente, que es otra charla, lo que es cáncer gástrico, donde el chequeo puede ser más frecuente, ¿no? En general, en un paciente sin cáncer gástrico, cada 5 años es un buen parámetro para chequear el estómago con una endoscopía. En personas que tuvieron familiar directo con cáncer de estómago, si es una persona joven con cáncer, tal vez 2, 3 años es un buen promedio. Si es un paciente familiar directo mayor que tuvo cáncer, 3, 5 años también es una edad promedio, ¿no? Pero cada uno tiene que individualizarse, ¿no? Muy bien. Buenas tardes, doctor. Mi hijo de 12 años le detectaron el Helicobacter pylori en sangre. Ya terminó el tratamiento de su medicina. ¿Cómo puedo saber si sigue con el Helicobacter? Ya, hay días que cuando toma desayuno tiene náuseas y también eructos acompañados de gases. Muy bien. Como recomendé, las pruebas de sangre para ver el Helicobacter no son las que recomendamos nosotros como gastroenterólogos. En niños, sin signo de alarma, basta que se haga un antígeno en heces o una prueba de aliento. ¿De acuerdo? Si ya tomó el tratamiento de Helicobacter, ya estamos en otro tipo de escenario, lo que uno haría es estar un mes en antibióticos, hacer la prueba de aliento para Helicobacter. Es muy posible que sea negativo, porque el Helicobacter en niños en general no es tan sintomático como en adultos, ¿no? Y buscaríamos en el niño los estilos de vida, ¿no? Qué tanto carbohidrato come, qué tanto cena más tarde, o sea, a veces desayuna muy rápido. A veces el niño la movilidad, y él se levanta un poco con el tiempo corto y desayuna muy rápido y en la movilidad se mueven y vomitan a veces, ¿no? Entonces son temas también de hábito, más que en sí la bacteria, ¿no? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tratamiento es indicado para una gastritis erosiva? Ya, la parte erosiva es un término endoscópico. El paciente va a la endoscopía, el médico ve erosiones en el estómago que son como heridas, ¿ya? Y la verdad, el tratamiento no cambia mucho, no cambia mucho. ¿Por qué? Porque hay pacientes que vienen con un estómago con una leve enrojecimiento, muy discreto, y están muy sintomáticos. O hay personas que vienen con muchas erosiones, bastante rojo y síntomas leves, ¿no? Entonces el tratamiento va en el pilar a cada caso, ¿no? Si en la endoscopía no hay úlcera, no hay tumor, no hay cáncer, básicamente uno centra el tratamiento con el estilo de vida y la medicación que comenté, ¿ya? Pero si la endoscopía ve que tiene un tumor,
hay que mandar a operar. Si hay una úlcera, el tratamiento cambia definitivamente, ¿no? Entonces, endoscopías con erosiones, son erosiones, el manejo en sí, el mensaje es el mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se debe tomar el pantoprazol en caso de una gastritis crónica? La verdad, como comenté en la charla, el tiempo promedio de medicación es muy variable en cada paciente, ¿no? Puede ser 1, 2 meses, ¿no? 3 meses o 2 semanas. Depende mucho del paciente qué tanto se acopla a su estilo de vida, ¿no? Y la palabra crónica es un término que se ve en las biopsias, que el paciente dice, oh, tengo gastritis crónica, tengo gastritis crónica. Entonces, ¿qué es gastritis crónica para el patólogo? El patólogo ve unas células que son los linfocitos que indican que esa inflamación que ve ahí es de tiempo atrás. No es a qué tiempo, puede ser semanas, meses o años, ¿no? Pero no implica que tú vas a estar mal siempre del estómago. Obviamente, si tú comes mal siempre, si tomas alcohol en exceso y manejas mal tu estrés, esto, vas a estar mal, obvio. O sea, no es que tu estómago sea de acero, ¿no? O sea, es un estómago que tienes que saber cuidarlo, ¿no? Y el tiempo del tratamiento depende del paciente cómo evolucione y cómo mejore sus factores desencadenantes, ¿no? Gracias. Gracias por todo, gracias por las preguntas. Y espero nuevamente reunirnos en otra oportunidad y que vengan, por favor, al centro médico, donde estaremos gustosos de evaluarlos y poder tratarlos. Nuevamente, les agradezco.